Aléjate ahora, siseó mi hermana. Sus ojos volando hacia la habitación del fondo. Pero yo no lo hice. Di un paso adelante. Y entonces vi la verdad. Esa clase de verdad que te hiela la sangre y convierte tus recuerdos en mentiras. ¿Qué pasa cuando la oveja negra es la única que siempre ha dicho la verdad y el niño de oro lo oculta todo? Esta no es una historia de una sola traición. Es sobre décadas de silencio y el momento que lo rompió todo. Me llamo Laura Navarro y durante 38 años he sido la responsable. La hija guapa. La que siempre aparecía. Limpiaba y nunca hacía preguntas en los álbumes de fotos de nuestra familia. Soy la chica de cara seria que se queda un poco apartada mientras mi hermana menor Sofía sonríe a la cámara. Con sus rizos dorados captando la luz y las manos protectoras de nuestros padres sobre sus hombros. Trabajo como oficial de cumplimiento normativo en Consultoría Luminar. Aquí en Villahermosa. Un pueblo lo bastante pequeño para que todos conozcan a los Navarro y lo bastante importante para creer que nos conocen bien. Ven las galas benéficas de mi madre. El pin de tesorero parroquial de mi padre. Los carteles de Se vende de Sofía en cada esquina. No ven lo que yo he aprendido a ignorar. Eres demasiado íntegra para ser feliz. Me dijo mi madre el último Navidad después de que cuestionara por qué los libros de la Fundación Corazones Eternos no cuadraban del todo. Lo dijo como una acusación. Como si la integridad fuera un defecto de carácter que debía corregir. Sofía se rió con esa risa tintineante que perfeccionó desde niña y cambió de tema a su última comisión. El lema de los Navarro bien podría ser, no menees el barco. Hemos tapado deudas que desaparecían misteriosamente. Explicado moretones con historias torpes. Sonreído ante escándalos que nunca llegaban a cuajar. Cuando Sofía fue pillada robando en una tienda a los 16. Se convirtió en un malentendido. Cuando destrozó su tercer coche a los 22. Papá lo hizo desaparecer. Cuando su primer matrimonio se fue al garete después de 8 meses. Todos fingimos que Jeff nunca había existido. Yo era distinta. Me pagué la universidad sola. Construí mi carrera sin enchufes familiares. Vivía en un piso modesto mientras Sofía ocupaba la casa de invitados reformada en la finca de nuestros padres. Pensaba que la distancia me protegería de su disfunción. Pensaba que ser la responsable me convertía en la lista. Me equivocaba. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba contratos. La voz de mamá. Miel y mando a la vez, Laura. ¿Cariño? Te necesitamos para la celebración del aniversario. 50 años de la Fundación Corazones Eternos. ¿No es maravilloso? Miré la pantalla del ordenador. El cursor parpadeando. Genial. Mamá. Sofía lleva casi todo el planning. Claro. Tiene ojo para estas cosas. Pero necesita ayuda con la documentación del recinto. Ya sabes cómo son estos actos parroquiales. Tanto papeleo. La parroquia de San Mateo. Donde 3 generaciones de Navarro habían sido bautizadas. Casadas y veladas. Donde mi padre era tesorero y mi madre dirigía la junta caritativa. Donde Sofía siempre acababa en el foco mientras yo contaba las colectas en la sacristía. Estoy bastante ocupada con el trabajo. ¡Ay! Laura. La decepción goteaba por el teléfono. Es familia. Seguro que puedes sacar unas horas para la familia. La palabra familia en su boca siempre sonaba como una trampa a punto de saltar. Así fue como me encontré. 3 días después. De pie en el aparcamiento de San Mateo a las 7:45. Viendo cómo el Mercedes blanco de Sofía se detenía junto a mi Seat. Salió con vaqueros de diseño y jersey de cachemira. Como salida de un catálogo a pesar de la tarde húmeda de Castilla-La Mancha. Laura. Me dio un beso al aire. Envolviéndome en perfume caro. Eres mi salvación. Estoy desbordada con todo esto. No parecía desbordada en absoluto. Más bien cuidadosa. ¿Calculadora?
La misma mirada que tenía a los 13 cuando me culpó del jarrón de herencia roto y esperó a ver si me defendía o cargaba con la culpa. Solo necesito que cojas unos archivos de la sala de almacenamiento. Continuó, poniéndome un llavero en la mano. Documentos financieros. Formularios de seguros. Cosas aburridas en las que tú eres tan buena. ¿Por qué no los coges tú? Algo cruzó su cara. Ya me conoces. Los números me dan dolor de cabeza. Además, tengo que reunirme con el catering en 20 minutos. Me entregó un maletín de cuero. Mete todo aquí. Sala B12. Archivador de la izquierda. Debería haberme ido entonces. Debería haberle devuelto las llaves. Meterme en el coche y volver a mi piso tranquilo. Donde las únicas mentiras eran las que me contaba a mí misma sobre por qué seguía volviendo. En cambio, me dirigí a la entrada lateral de la parroquia. Las llaves frías en la palma. Detrás de mí oía a Sofía decir casi como de pasada, Laura. Si ves algo raro. Aléjate. No hagas preguntas. La hija responsable. La que sigue las reglas. La buena hija que nunca hace preguntas. Apreté las llaves más fuerte y entré. El pasillo de la parroquia se extendía ante mí. Familiar y extraño en el silencio vespertino. Había pisado esos suelos 1000 veces, catequesis. Grupos de jóvenes. Eventos familiares donde yo me desvanecía mientras Sofía encantaba a todos. Esa noche las luces fluorescentes zumbaban con una tensión eléctrica que me erizaba la piel. La sala B12 estaba al final del ala administrativa. Pasada la oficina del párroco y la sala de reuniones donde mamá celebraba las juntas de la fundación. Mis pasos resonaban a pesar de la alfombra gastada. Todo en aquello olía mal. La energía nerviosa de Sofía. Su sonrisa demasiado brillante. La forma en que evitaba mis ojos al darme las llaves. Últimamente estaba distinta. Durante el último mes me había llamado 2 veces por semana. Inaudito para alguien que solo recordaba mi existencia cuando necesitaba algo. Incluso se había disculpado sin venir a cuento por lo del asunto Hartley. Tuve que pensar para recordar, 5 años atrás les había dicho a nuestros padres que yo había hablado mal de la empresa familiar a los Hartley, costándonos un gran contrato inmobiliario. No era verdad. Pero la verdad nunca había sido el fuerte de Sofía. Era joven y tonta. Me dijo la semana pasada tomando café, alcanzando mi mano por encima de la mesa. Intento ser mejor. Laura. Somos hermanas. Deberíamos comportarnos como tal. Quería creerla. Dios me ayude. Después de 38 años todavía quería que mi hermana me quisiera como yo la quise una vez. Antes de aprender que el amor en los Navarro era una moneda que se guardaba y gastaba con estrategia. La puerta de la sala de almacenamiento era más pesada de lo que esperaba. Dentro, archivadores metálicos cubrían las paredes etiquetados por años y categorías, donaciones, gastos, actas de junta. El maletín de cuero pesaba en mi hombro mientras localizaba el archivador que Sofía había indicado. Lado izquierdo. Tercer cajón. Estaba ya abierto. No solo desbloqueado, sino colgando como si alguien hubiera sido interrumpido en plena búsqueda. Dentro, carpetas de manila con papeles desordenados y, al fondo, una pequeña caja fuerte ignífuga también abierta. Mis manos temblaron al sacarla. Esto no iba de documentos de seguros ni contratos de recinto. Era otra cosa completamente distinta. La primera carpeta contenía extractos bancarios. No de las cuentas habituales de la fundación, sino de bancos que nunca había oído, entidades en Luxemburgo, Suiza, Islas Caimán. Las cantidades me revolvieron el estómago. Cientos de miles de euros entrando y saliendo como la marea. Siempre aterrizando en cuentas ligadas a corazones eternos.
La segunda carpeta tenía contratos, subvenciones autonómicas para desarrollo comunitario, ayuda en catástrofes, programas juveniles, millones en financiación para proyectos que, hasta donde yo sabía, solo existían sobre el papel. Cada uno llevaba firmas que reconocía, la letra fluida de mamá, las mayúsculas de papá y la rúbrica ondulada de Sofía autorizando transferencias como nueva tesorera de la fundación. Aléjate. Había dicho. No hagas preguntas. Pero no pude alejarme de la tercera carpeta. No cuando vi mi propio nombre. Documentos de constitución de sociedades pantalla que nunca había oído. Cuentas bancarias abiertas con mi DNI. Solicitudes de préstamos con mi firma falsificada y, al final, un borrador de carta a la Fiscalía Anticorrupción escrito en mi papel oficial confesando malversación y fraude. La fecha, la semana que viene. Me hundí en la silla metálica plegable junto al archivador. Papeles temblando en mis manos. Esto no era solo fraude. Era un plan orquestado con precisión para destruirme, mi reputación, mi carrera, mi libertad. Todo para proteger los secretos de la familia. El maletín pesaba sobre mis piernas. Mete todo dentro. Había dicho Sofía. Archiva los documentos y aléjate como una buena hermana. Como la responsable que nunca hace preguntas. Mi móvil vibró. Mensaje de Sofía, ¿casi lista? El catering se retrasa. Quizá pase por allí. ¿Advertencia? ¿Amenaza? Con Sofía nunca se sabía. Miré las pruebas extendidas ante mí, años de mentiras. Codicia y corrupción disfrazadas de caridad. El verdadero legado de mi familia documentado en blanco y negro. Y mi nombre usado como arma por la hermana que acababa de apretarme la mano tomando café y llamarnos familia. Otro mensaje, si ves esto. Estás demasiado metida. Sal fuera. Tenemos que hablar. Levanté la vista. A través de la pequeña ventana de la puerta vi movimiento. Una sombra pasando demasiado rápido para identificarla. Mis dedos actuaron solos, saqué la cámara del móvil. Clic. 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 Cada documento. Cada firma. Cada prueba condenatoria. El flash iluminó la sala en ráfagas como relámpagos antes de la tormenta. Pasos en el pasillo. Varios pares. Rápidos. Metí los papeles de nuevo en la caja fuerte. El corazón golpeándome las costillas. Pero guardé el borrador de la carta con mi confesión falsificada en el bolsillo interior de la chaqueta. Sintiendo su peso contra el pecho como una armadura. El pomo giró. Laura. La voz de mamá cuidadosamente modulada. ¿Cariño? ¿Estás ahí? Tenía segundos para decidir. Seguir el juego o enseñar mis cartas. Ser la hija responsable una vez más o hacer por fin las preguntas que me ardían en la garganta desde hacía 38 años. La puerta se abrió antes de que eligiera. Mamá estaba en el umbral. Sofía flotando detrás como una sombra culpable. El collar de perlas de mamá captaba la luz fluorescente. Las mismas perlas que llevaba a cada gala benéfica. Cada misa. Cada representación de la perfecta matriarca católica. Aquí estás. Dijo. Su sonrisa sin llegar a los ojos. Sofía me dijo que estabas ayudando con la documentación. Me levanté despacio. El maletín colgando flojo en mi mano. Solo recogiendo lo que pidió. La mirada de mamá voló a la caja fuerte abierta y volvió a mí. Algo cambió en su expresión. Un apretón en la boca que reconocí de la infancia. Justo antes de que alguien recibiera castigo. Y encontraste todo lo que necesitabas. Encontré más de lo que esperaba. Sofía empujó a mamá. Su nerviosismo anterior reemplazado por algo más duro. Siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien. Alargó la mano hacia el maletín. Pero yo di un paso atrás.
¿Curiosa? Solté una risa amarga como café viejo. Así llamamos ahora a descubrir que habéis estado blanqueando dinero a través de la fundación familiar. Mamá. La voz de mamá bajó a ese susurro peligroso que recordaba de cada escándalo familiar. No entiendes lo que estás mirando. Lo entiendo perfectamente. Saqué el móvil y les enseñé la pantalla llena de fotos. Sociedades pantalla. Cuentas offshore. Subvenciones para programas que no existen. Y mi favorita personal, una carta de confesión a mi nombre. Lista para cargármelo todo a mí. La cara de Sofía palideció. No sabes lo que estás haciendo. Vas a arruinarlo todo. ¿Todo? ¿Te refieres al fraude? ¿Al robo a verdaderas entidades benéficas? Usar la parroquia como vuestro banco particular. Estamos protegiendo a la familia. Dijo mamá entrando y cerrando la puerta. Algo que nunca has entendido. Pese a todos tus principios y reglas. Protegiendo a la familia incriminándome. Garantizando la continuidad. Alisó su falda. Un gesto tan normal que resultaba surrealista. La fundación ha ayudado a miles de personas. Laura. Gente real. No solo nombres en papel. Pero eso requiere flexibilidad. ¿Flexibilidad? Saboreé la palabra como veneno. Así llamáis ahora a la malversación. Sofía me agarró el brazo. Escúchame. De verdad. Hay gente metida en esto. Personas poderosas que no dudarán en destruir a quien amenace sus acuerdos. La carta no es para incriminarte. Es un seguro. ¿Contra qué? Contra ellos. Dijo mamá en voz baja. Los contratistas. Los proveedores. Los concejales que se llevan su parte. Tu padre y yo nos metimos demasiado hace años. Un favor llevó a otro y antes de darnos cuenta. Se cayó. Pareciendo más vieja que nunca. Así que decidisteis hacerme el cabeza de turco. Decidimos protegerte manteniéndote al margen. Saltó Sofía. Pero tú no podías dejarlo estar. No podías confiar en nosotras. ¿Confiar en vosotras? Las palabras explotaron de mí. ¿Cuándo habéis sido de fiar? Cuando me culpabais de cada juguete roto. Cada suspenso. Cada vergüenza familiar. Cuando le decíais a todo el mundo que yo estaba celosa de tu éxito mientras tú lo construías sobre fraude. Al menos yo construí algo. La compostura cuidada de Sofía se agrietó. ¿Qué has hecho tú excepto juzgarnos desde tu pedestal moral? Tu precioso trabajo. ¿Tu vida honesta? ¿Crees que eso te hace mejor que nosotras? Me hace no ser una delincuente. Mamá se interpuso. Basta. Laura. Tienes dos opciones. Guarda esas fotos. Ayúdanos a archivar estos documentos correctamente y sigue siendo la hija que no hace preguntas. O denúncianos y mira cómo arde todo, la fundación. Los programas parroquiales. Las familias a las que ayudamos y sí. Tú también. Porque esa carta no es la única prueba que tenemos. La miré. A esa mujer que me había criado con versículos de la Biblia sobre verdad y rectitud. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. Enderezó las perlas otra vez. La elección responsable es obvia. La elección responsable. Siempre mi carga. Nunca la suya. Pensé en la carta del bolsillo. Mi firma falsificada autorizando delitos que nunca cometí. Pensé en el padre Miguel. Que me bautizó. Descubriendo que su parroquia era una tapadera. Pensé en las verdaderas entidades benéficas que nunca recibieron su dinero. En los programas comunitarios que solo existían sobre papel mientras mi familia vivía con comodidad. ¿Sabes qué? Retrocedí hacia la puerta. Estoy harta de ser responsable de vuestras elecciones. Sofía se abalanzó. No puedes irte así.
No con esas fotos. Mírame. Laure. Por favor. Por primera vez desde que abrí la caja fuerte. Un miedo real cruzó la cara de mi hermana. No entiendes lo que harán. Con todos nosotros. No se sale limpio de esto. Me detuve en la puerta. Mirándolas, mi madre y mi hermana. Socias en el crimen. Unidas por secretos que habían podrido nuestra familia desde dentro. Entonces supongo que nos ensuciaremos todos juntos. Si lo expones. Tú también caerás. Dijo mamá. Tu nombre está en todos estos documentos. Firmas falsificadas. Corregí. Y tengo pruebas de ello también. Gracias a vuestra planificación descuidada. Levanté el móvil. ¿Cada documento? ¿Cada cuenta? ¿Cada autorización falsa? Incluido el metadato que muestra cuándo se crearon y desde qué ordenador. La cara de Sofía pasó de pálida a cenicienta. No puedes probar tu portátil. Sofía. El que usas para la inmobiliaria. El que te ayudé a configurar el año pasado con el gestor de contraseñas que nunca cambiaste. El que registra cada documento que creas. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente mamá habló. Su voz despojada de autoridad. ¿Qué quieres? Casi me reí. Después de todo. Pensaba que esto era una negociación. Quiero la verdad, dije. Pero como eso nunca ha sido un valor navarro. Me conformo con justicia. Salí. Dejándolas en aquella sala de almacenamiento con sus documentos preciosos y su imperio derrumbándose. Detrás de mí oí a Sofía llamarme por última vez, Laura. No sabes lo que estás empezando. Pero se equivocaba. Sabía exactamente lo que empezaba. Y por primera vez en 38 años. No iba a parar. Mi piso nunca me había parecido más pequeño que aquella noche. Me senté a la mesa de la cocina. El portátil abierto. Las fotos de la sala de almacenamiento brillando en la pantalla. Cada imagen contaba una historia de codicia vestida de caridad. Y en algún lugar de esos píxeles estaba la prueba de que me estaban preparando para cargar con la culpa. El primer correo llegó a las 11:17. Asunto, por favor. Reconsidera. Papá. No lo abrí. No podía. Todavía no. En cambio, me centré en los documentos. Creando una hoja de cálculo de transacciones. Cruzando fechas con registros públicos a los que accedía por trabajo. El patrón era sofisticado pero descuidado en partes. La marca de Sofía, ambición y descuido. Transferencias que coincidían con eventos de la fundación. Subvenciones que llegaban justo antes de grandes compras familiares. Un rastro que llevaba directamente a mi supuesta implicación. Mi móvil vibró. Mensaje de número desconocido, revisa tu correo. ¿Urgente? Contra mi buen juicio abrí la cuenta personal. Allí estaba. Un correo desde una dirección falsa a nombre de la fundación. Pero no la mía. Nunca había tenido cuenta en Corazones Eternos. El mensaje era breve: las autoridades han sido notificadas de irregularidades en las finanzas de la Fundación Corazones Eternos. Auditoría completa comienza el lunes. Se espera cooperación. Enviado 3 horas antes. Mientras yo estaba en la parroquia. Mis manos temblaron buscando más. Allí. Otro correo desde mi cuenta a la Fiscalía Anticorrupción adjuntando documentos financieros preliminares y prometiendo divulgación completa de la desafortunada mala gestión de la Fundación bajo mi supervisión. No esperaban a la semana que viene. Se movían ya. Llamé a mi correo del trabajo. Rezando porque su departamento de IT fuera tan bueno como decían. Efectivamente. Había intentos de acceso. Logins fallidos desde IPS que no reconocía. Todos en la última semana. Alguien había intentado entrar en mis cuentas profesionales.
Probablemente para plantar más pruebas. Sonó el teléfono. ¿Sofía? No cuelgues, dijo antes de que pudiera hablar. Mira Facebook. Sofía. Te juro. Solo míralo. Abrí su página y el estómago me cayó. Una larga publicación divagante sobre luchas familiares y perdón publicada una hora antes. No me nombraba directamente. Pero las implicaciones eran claras: mi hermana problemática. Siempre resentida. Siempre celosa. Había descubierto unos errores contables y estaba reaccionando de forma que podría dañar a gente inocente. Los comentarios ya llovían: simpatía por la pobre Sofía. Oraciones por la familia. Y debajo todo. La sutil colocación de mí como la hermana vengativa que no soltaba rencores de infancia. ¿De verdad vas a seguir con esto?, dije. No nos dejaste elección. Su voz era ahora firme. El pánico anterior reemplazado por determinación fría. Intenté protegerte, Laure. Todos lo hicimos. Pero tenías que hacerte la heroína. No intento ser heroína. Intento no ir a prisión por delitos que no cometí. Entonces vuelve. Ayúdanos a arreglarlo. Podemos hacer desaparecer los correos. Decir que los envió un empleado descontento. Mamá tiene contactos. Los mismos contactos que os metieron en este lío. Silencio. No tienes ni idea de con qué estás tratando. El concejal López. El juez Herrera. Media junta de urbanismo. Todos forman parte. Si nos expones, los expones a ellos. No lo permitirán. ¿Es una amenaza? Es la realidad. La misma realidad que has ignorado toda tu vida mientras el resto nos ensuciábamos las manos para mantener a flote esta familia. Me reí. Aguda y amarga. ¿Mantener a flote a la familia? Querrás decir manteneros en ropa de diseño y coches de lujo mientras robabais a verdaderas entidades benéficas. Hemos donado millones. Habéis robado millones. Hay diferencia. No para las familias que recibieron ayuda. No para los chicos que fueron a la universidad con nuestras becas. Becas financiadas con fraude. Financiadas por necesidad. Endureció la voz. Pero tú no lo entenderías. Nunca has tenido que tomar decisiones difíciles. Nunca has tenido que elegir entre tus principios y la supervivencia de tu familia. Tienes razón, dije. Elegí mis principios cada vez. Y mira dónde te ha llevado, sola en tu piso mientras tú cometes delitos federales. Suspiró. El correo a la fiscalía salió hace 3 horas. El lunes los investigadores estarán por toda la fundación. Cuando lo hagan, encontrarán un rastro claro que lleva a una persona, la oficial de cumplimiento que tenía acceso a todos los sistemas. Que ayudó a montar la infraestructura digital y que, según las preocupadas publicaciones en redes de su familia, ha estado cada vez más inestable. Mi portátil sonó. Nuevo correo de la fiscalía reconociendo recepción de mi denuncia como denunciante y programando entrevista preliminar para el lunes por la mañana. Tengo los documentos reales, dije. Los que muestran las falsificaciones. ¿Los tienes? ¿O tienes fotos de documentos que podrías haber creado tú misma? ¿Quién es más creíble? ¿Una fundación familiar unida que lleva 50 años sirviendo a la comunidad o una hija resentida con historial de rencor? El historial que ella había fabricado. El rencor que había cultivado. Cada historia familiar reescrita para pintarme como la amargada de fuera. No os dejaré hacer esto. Ya está hecho. Hizo una pausa. A menos que quieras volver a casa y ayudarnos a deshacerlo. Tu elección, Laure. Pero elige rápido. Cuando llegue el lunes, ni siquiera nosotras podremos parar lo que viene después. Colgó. Miré la pantalla del portátil. Las pruebas que había recopilado.
La trampa cerrándose a mi alrededor. En algún lugar ahí fuera. Mi familia se movilizaba. Llamando favores. Fabricando historias. Construyendo un caso contra la hija que nunca encajó del todo. Me habían dado dos opciones, unirme a ellas o arder con ellas. Pero Sofía había olvidado algo crucial sobre la hija responsable. La que seguía las reglas. La que había pasado 38 años observando desde el banquillo. Yo también había tomado notas. Abrí una nueva ventana del navegador y empecé a teclear. No a la fiscalía. Ya la habían comprometido. No a las autoridades locales. Demasiados estaban al parecer en la nómina familiar. Pero a periodistas de investigación, ellos vivían para historias como esta. Mis dedos volaron por el teclado redactando mi póliza de seguro. Porque si mi familia me había enseñado algo, era que todo el mundo necesitaba palanca. Y yo estaba a punto de encontrar la mía. La intervención ocurrió en casa de mis padres el sábado por la tarde. Debería haberlo esperado. La solución Navarro a todo era reunirnos alrededor de la mesa de caoba y presionar al disidente hasta someterlo. Entré y los encontré dispuestos como un tribunal. Mamá a la cabecera. Papá a su derecha. Sofía a su izquierda. También estaba la tía Margarita. Mi primo Diego que trabajaba en el registro civil. E incluso el padre Miguel sentado al fondo. Su rostro normalmente amable arrugado por la preocupación. Laura. Gracias por venir. Dijo mamá. Como si hubiera tenido elección después del mensaje de papá amenazando con denunciar mi coche como robado. El coche seguía técnicamente a su nombre desde que lo compré en la universidad. Esto no es una intervención, dije. Quedándome de pie. Es intimidación a un testigo. ¡Qué lenguaje tan dramático! La tía Margarita apretó su taza de café. Somos familia intentando ayudarte en un momento difícil. Un momento difícil que creasteis cuando falsificasteis mi firma en documentos fraudulentos. Nadie falsificó nada. Dijo Diego demasiado rápido. Esos documentos fueron preparados por personal autorizado de la fundación. Es decir, Sofía, la tesorera nombrada actuando dentro de su autoridad. Sacó una carpeta. He revisado los papeles de constitución yo mismo. Tu nombre aparece como miembro fundador de varias organizaciones subsidiarias. ¿Firmaste estos documentos? Miré los papeles que extendió sobre la mesa. Mi firma en todos. Fechados años atrás. Salvo que reconocí el membrete. Se había actualizado solo 6 meses antes con el nuevo logo de la fundación. Buen intento, dije. Pero quizá quieras revisar tu cronología. Es difícil firmar documentos en un membrete que aún no existía. El ojo de Diego tembló. Error administrativo. Los documentos se reimprimieron en nuevo membrete para el archivo. ¡Qué conveniente! El padre Miguel habló por primera vez. Voz suave. Te conozco desde que te bauticé en esta parroquia. Esta no eres tú. Destrozar a tu familia. Hacer acusaciones. ¿Qué te está pasando de verdad? Casi me reí. El gaslighting era tan suave. Tan practicado. Convertirme en el problema. Hacer que mi descubrimiento de sus delitos girara sobre mi estado emocional. Lo que me pasa es que mi familia ha estado robando fondos benéficos. Lo que me pasa es que la parroquia donde crecí se usa como tapadera de blanqueo. Lo que me pasa es que todos estáis aquí intentando convencerme de que estoy loca en vez de admitir lo que habéis hecho. Hemos construido algo hermoso. Dijo mamá con ese tono reverente que usaba en las galas. 50 años de servicio a esta comunidad. Becas. Bancos de alimentos. Ayuda en catástrofes. Construido sobre mentiras y robo. Construido sobre necesidad. Habló por fin papá. Su voz grave llenando la sala. ¿Crees que las buenas obras ocurren en el vacío?
¿Crees que podríamos haber ayudado a miles sin jugar el juego? ¿El juego? Así llamáis a la malversación. Lo llamo supervivencia. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cómo era esta comarca cuando empezamos? La pobreza. La corrupción. La red de amiguismo que mantenía a todos abajo. No nos unimos a ese sistema. Lo usamos. Lo redirigimos. Lo hicimos servir a un propósito mejor. Os convertisteis en él. Contesté. No luchasteis contra la corrupción. La perfeccionasteis. Sofía se levantó. El móvil en la mano. Hablando de perfección. Hablemos de tu expediente. Laura. ¿Deberíamos comentar la denuncia presentada contra ti en el trabajo el año pasado? Mi sangre se heló. ¿Qué denuncia? La de manejo inadecuado de fondos de clientes. Deslizó el dedo por la pantalla. Ah. Espera. Esa se presentó ayer. Error mío. El tiempo vuela cuando tu hermana está teniendo una crisis nerviosa. No has mirado el correo de la empresa. Seguro que Recursos Humanos querrá hablar el lunes. Justo después de tu entrevista en la fiscalía. La habitación giró un poco. No solo me incriminaban por el fraude de la fundación. Estaban destruyendo mi reputación profesional para que su historia fuera creíble. ¿Basta? El padre Miguel se levantó. Esto ha ido demasiado lejos. Laura. Tu familia te ofrece gracia. Una oportunidad de dar un paso atrás. Buscar ayuda para tu evidente estrés y dejar que las cabezas frías prevalezcan. Mi estrés. El comportamiento errático. Las acusaciones paranoicas. Las fotos que dices haber tomado de documentos privilegiados. Sacudió la cabeza con tristeza. Tu madre mencionó que has estado trabajando muchas horas. Viviendo sola. Alejándote de las reuniones familiares. Signos clásicos de burnout que lleva a una crisis. Ahí estaba. La narrativa que venderían a todos. Pobre Laura. Siempre demasiado rígida. Finalmente se rompió bajo presión. Haciendo acusaciones salvajes. Falsificando documentos ella misma en un intento equivocado de destruir a la familia que solo quería ayudarla. Tengo pruebas. Dije en voz baja. Nosotros también. Diego golpeó su carpeta. Registros financieros que muestran accesos irregulares a las cuentas de la fundación desde tu IP. Correos enviados desde dispositivos registrados a tu nombre. Tus firmas en documentos que dices falsificados. Verificadas por análisis grafológico. ¿Análisis hecho por quién? ¿Otro primo? ¿Otro amigo de la familia en nómina? Por profesionales certificados que testificarán si es necesario. Dijo mamá suavemente. Pero no tiene por qué llegar a eso. No somos monstruos. Laura. Somos tu familia. Mi familia que me incrimina en delitos graves. Tu familia que intenta salvarte de ti misma. Se levantó. Rodeando la mesa hacia mí. Vuelve a casa. Karine. Déjanos ayudarte en esta crisis. El doctor Brennan ha accedido a verte. Especialista en trastornos por estrés. Unas semanas de descanso. Algo de medicación para la paranoia y todo esto puede desaparecer. La investigación no desaparecerá. La Policía Nacional encontrará exactamente lo que espera encontrar. Interrumpió papá. Una mujer problemática que intentó denunciar sus propios delitos y luego tuvo una crisis cuando la presión fue demasiado. Trágico. Realmente. Pero su familia se mantendrá a su lado. Se asegurará de que reciba la ayuda que necesita. Retrocedí hacia la puerta. Estáis todos locos si creéis que seguiré con esto. No. Querida. Dijo mamá con tristeza. Solo tú. Miré alrededor las caras, preocupadas.
Comprensivas. Unidas en su gaslighting. Hasta el padre Miguel parecía convencido de mi inestabilidad. La historia era perfecta. La trampa completa. Esto no ha terminado. Dije. Sofía sonrió. Fría y victoriosa. En realidad. Sí. Revisa tus cuentas bancarias. Laure. Revisa tus tarjetas de crédito. Increíble cómo el estrés financiero puede contribuir a una crisis. ¿Verdad? Mi móvil vibró. Alerta tras alerta. Cuenta corriente bloqueada. Tarjetas canceladas. Hasta mi plan de pensiones mostrando actividad sospechosa. Bloqueos temporales. Dijo mamá tranquilizadora. Solo hasta que te sientas más estable. No podemos permitir que tomes decisiones precipitadas en tu estado actual. Lo habían pensado todo. Cada ruta de escape bloqueada. Cada prueba contrarrestada. Cada sistema de apoyo comprometido. Iré a los medios. Dije desesperada. ¿Con qué? Preguntó Diego. ¿Fotos robadas de documentos que no entiendes? ¿Acusaciones salvajes contra una fundación querida de la comunidad? ¿Quién te creería? Tenía razón. ¿Quién creería a la hija amargada frente a la familia caritativa? ¿Quién tomaría mi palabra frente a 50 años de servicio comunitario? Pero habían cometido un error. En toda su planificación. En todo su cuidadoso montaje. Habían olvidado un detalle crucial. Yo no estaba sola. 24 horas. Dije. La mano en el pomo. Tenéis 24 horas para confesar o lo suelto todo. No tienes nada que soltar. Se burló Sofía. ¿Estás segura de eso? Por primera vez. La incertidumbre cruzó su cara. Porque Sofía me conocía mejor que nadie. Sabía que la hija responsable siempre tenía un plan B. Salí. Dejándolos con su mesa de caoba y su preocupación fabricada. 24 horas para salvarse. No lo harían. Claro. Estaban demasiado metidos. Demasiado orgullosos. Demasiado seguros de su victoria. Que era exactamente lo que yo contaba. Miguel Santos había sido mi compañero en consultoría Luminar durante 5 años. Pero más importante. Había sido mi amigo. Cuando aparecí en su piso a las 9:30 del sábado por la noche. Con aspecto de haber pasado por el infierno. No hizo preguntas. Solo me dejó entrar. Han bloqueado todo. Dije. Derrumbándome en el sofá. ¿Cuentas? Tarjetas. Hasta mi plan de pensiones. Me pasó una cerveza y se sentó frente a mí. La intervención familiar no fue bien. Supongo. Le había contado trozos de la dinámica familiar a lo largo de los años. Lo suficiente para que no le sorprendiera su última escalada. Lo que no le había contado era lo profundo que llegaba la corrupción. Necesito ayuda. Dije. Del tipo que podría poner tu trabajo en riesgo. Laura. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros serios. Me has cubierto más veces de las que puedo contar. Recuerda la auditoría Morrison. Me salvaste la carrera. Así que lo que necesites. Cuenta conmigo. Saqué el móvil y le enseñé las fotos de la sala de almacenamiento. Su expresión pasó de preocupación a shock mientras pasaba imagen tras imagen. Dios mío. Susurró. Esto es un fraude masivo. Y me están incriminando. Ya han contactado con la fiscalía a mi nombre. Han presentado quejas en recursos humanos. Han creado un rastro que se remonta años atrás. Le expliqué su plan. Viendo cómo su cara se endurecía con cada detalle. Pero tú fuiste quien ayudó a montar sus sistemas digitales. Dijo despacio. Lo que significa que tengo acceso de administrador a más de lo que ellos creen.
Saqué un pendrive que había escondido en el coche antes de la intervención. Llevo años documentando todo. Miguel. Cada vez que Sofía me pedía ayuda con los ordenadores de la fundación. Guardaba registros, logs de acceso. Historiales de modificaciones del sistema. Metadatos que ni siquiera saben que existen. Sus ojos se iluminaron. Puedes probar cuándo se crearon realmente los documentos. Mejor. Puedo probar quién los creó. Sofía siempre usaba el mismo portátil. Las mismas credenciales. Pensaba que borrar el historial del navegador bastaba. No sabía de logs del sistema. Archivos temporales ni los protocolos de backup que yo establecí. Miguel cogió el pendrive, conectándolo a un portátil seguro. El que usaba para auditorías sensibles de clientes. Esto es una mina de oro. Pero Laura. Si ya han envenenado a la fiscalía. No vamos a la fiscalía. Vamos alrededor. Había pasado el trayecto hasta su piso refinando mi plan. ¿Recuerdas la investigación del Diario de la Mancha sobre fraude en contratos del ayuntamiento el año pasado? La periodista que destapó aquello. Patricia Morales. Asintió Miguel. Es sólida. Ganó un premio por esa serie. Y lleva meses olfateando los bordes de la fundación. Sofía se quejó de ella en Navidad. Dijo que hacía preguntas incómodas sobre sus contratos públicos. Miguel ya estaba abriendo archivos en su portátil. Necesitaremos más que el rastro digital, forense financiero. Patrones de transacciones. Todo. ¿Puedes ayudar con eso? Sonrió. ¿Recuerdas por qué me trajeron a Luminar? Me especializo en desentrañar fraudes financieros complejos. Y por lo que veo aquí, tu familia fue descuidada. Contaron con la lealtad familiar y los contactos de pueblo para protegerlos. No con seguridad operativa real. Trabajamos toda la noche construyendo un caso a prueba de bombas. Miguel rastreó la formación de sociedades pantalla. Identificando patrones en fechas de constitución que coincidían con grandes subvenciones de la fundación. Yo emparejé logs del sistema con documentos falsificados. Creando una cronología que destruía su narrativa fabricada. «¿Mira esto?», dijo Miguel hacia las 3:15. Cada transferencia importante ocurrió en las 48 horas siguientes a una reunión de junta de la fundación. Pero según estos logs, los documentos de autorización se crearon días o semanas después. Papelera retroactiva. Exacto. Y aquí. Sacó otra pantalla. El supuesto correo a la fiscalía enviado desde una IP registrada en una cafetería a 2 calles de la oficina inmobiliaria de Sofía. Durante su reunión habitual de los martes por la mañana. Ni siquiera intentó ocultarlo. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Quién va a investigar a la niña de oro de la familia más caritativa de Villahermosa? Al amanecer lo teníamos todo, análisis financiero mostrando millones desviados. Forense digital probando falsificación de documentos. Cronología clara de quién hizo qué y cuándo. Y lo más condenatorio, un patrón de fraudes similares en 3 fundaciones comunitarias de comarcas vecinas. Todas conectadas a la misma red de contratistas y funcionarios. Esto es más grande que solo tu familia, dijo Miguel, mirando la red de conexiones que habíamos mapeado. Es corrupción sistemática en toda la región. Por eso están tan desesperados por cargártelo a ti. Si cae una fundación, caen todas. Mi móvil había vibrado toda la noche con mensajes cada vez más frenéticos de familiares. Los ignoré todos. Pero cuando salió el sol uno captó mi atención de Sofía, última oportunidad. El amigo de mamá en la policía dice que aún pueden hacer desaparecer esto. No seas estúpida. Se lo enseñé a Miguel. Se están asustando. Deberían. Guardó nuestra evidencia compilada en varios discos duros encriptados. Esto es a prueba de balas. Laura. Pero, ¿estás preparada para lo que viene después? Esto los destruirá.
Pensé en todos los años siendo la responsable. Todas las veces que los había cubierto. Excusado. Permitido mirando hacia otro lado. Todas las familias que habían donado a una fundación que robaba su dinero. Todas las comunidades que se habían quedado sin porque mi familia necesitaba un nuevo Mercedes. Se destruyeron ellos mismos. Dije. Yo solo lo documento. Miguel hizo copias seguras de todo. Mientras yo redactaba un correo para Patricia Morales, profesional. Factual. Con justo los detalles suficientes para garantizar su interés. Adjunté una muestra de nuestra evidencia. Suficiente para probar legitimidad sin dar toda la historia. Envíalo desde mi portátil. Sugirió Miguel. Están monitorizando tus dispositivos. A las 7:45. Mientras mi familia probablemente se reunía para su desayuno dominical autosuficiente. Pulsé enviar. 10 minutos después sonó mi móvil. Número desconocido. Laura Navarro. La voz era aguda. Profesional. Patricia Morales. Diario Regional. Acabo de recibir tu correo. ¿Podemos vernos? Sí, dije. Pero tiene que ser hoy. Están acelerando su cronograma. Entendido. Cafetería Plaza Central en 1 hora. Allí estaré. Colgué y miré a Miguel. Exhausta pero decidida. Gracias por todo. No me des las gracias todavía. Dijo. Esto es solo el principio. Vendrán a por ti con todo lo que tienen. Que vengan. Cogí uno de los discos encriptados. Aprendí de los mejores cómo documentar todo. La única diferencia es que mis documentos son reales. Al salir de su piso. Mi móvil vibró otra vez. Esta vez de mamá. No tienes ni idea de lo que has hecho. Tecleé mi primera respuesta en 12 horas, si la tengo. He dicho la verdad. Para una familia construida sobre mentiras. No había mayor traición. La noticia estalló el martes por la mañana con un titular que paralizó Villahermosa. Fundación Benéfica Local querida bajo investigación de la Policía Nacional por fraude masivo. Lo vi desde mi refugio temporal. Una habitación de motel que Miguel pagó en efectivo. Mientras el artículo meticulosamente investigado de Patricia Morales detonaba como una bomba en nuestro pequeño pueblo. Ella había trabajado sin parar verificando cada documento. Confirmando cada pista. El diario regional le había dado toda la portada. Mi móvil. Que encendí contra el consejo de Miguel. Explotó con llamadas y mensajes. Los ignoré todos salvo uno. Un buzón de voz de papá. Nos has matado. Su voz ronca. Tu madre se ha derrumbado. A Sofía le han entregado una citación judicial. Espero que estés satisfecha. ¿Satisfecha? No. ¿Vindicada? Empezando. El artículo era demoledor. Patricia había conectado puntos que ni yo había visto. Relacionando corazones eternos con una red de corrupción que abarcaba 4 comarcas. Contratos de construcción para edificios que nunca se levantaron. Fondos de ayuda en catástrofes desviados horas después de llegar. Programas de becas que solo existían sobre papel mientras el dinero desaparecía en cuentas offshore. Y en el centro de todo. La niña de oro de los Navarro. Sofía. Cuya firma aparecía en cada transferencia fraudulenta. Al mediodía la Policía Nacional había precintado las oficinas de la Fundación. Congelado todas las cuentas. Confiscado ordenadores y bloqueado los registros financieros de la parroquia. La furgoneta de Canal Sur llegó a las 1:15. Seguida de equipos de Toledo y Ciudad Real. La tranquila plaza del pueblo se convirtió en un circo mediático con reporteros entrevistando a vecinos conmocionados que habían donado a la fundación durante años. Ayudaron a mi hija a terminar la universidad. Contó una mujer a las cámaras. Lágrimas corriendo.
¿Me estás diciendo que todo era mentira? No todo. Quería decirle. Los primeros años habían sido reales. Antes de que la codicia corrompiera su misión. Pero esa verdad era demasiado compleja para titulares. Mi móvil sonó otra vez. Patricia Morales. Laura. ¿Dónde estás? Tu familia ha convocado una rueda de prensa para las 3. Afirman que eres una empleada resentida que robó documentos y fabricó pruebas. Que digan lo que quieran. Respondí. Saben que tienes el análisis de metadatos. ¿El forense digital? Están a punto de descubrirlo. ¿Puedes ver la retransmisión? Me gustaría tu reacción en tiempo real para la pieza de seguimiento. Encontré una emisión en directo en el portátil justo cuando mi familia subía al estrado fuera del edificio de la fundación. Mamá llevaba sus perlas y su armadura de tragedia. Papá estaba rígido a su lado. Pero fue Sofía quien captó la atención, pálida pero compuesta. Cada centímetro la víctima. Mi familia ha servido a esta comunidad durante 50 años. Comenzó mamá. La voz quebrándose perfectamente. Hemos superado muchas tormentas. Pero nada podía prepararnos para la traición desde dentro. Siguió pintándome como problemática. Resentida. Mentalmente inestable. Una hija que nunca encajó. Que se había vuelto cada vez más paranoica y vengativa. Los documentos falsificados. Obviamente obra mía. Creados para incriminar a la familia que siempre había resentido. Intentamos ayudarla. Añadió Sofía. Secándose ojos secos. Incluso cuando descubrimos que había accedido sin autorización a las cuentas de la fundación. Quisimos manejarlo como familia. Pero Laura eligió la destrucción antes que la sanación. Eran buenos. Pulidos. Preparados. Unidos en sus mentiras. Los reporteros parecían comprensivos. Haciendo preguntas suaves sobre su labor caritativa y el dolor familiar. Entonces Patricia Morales se levantó. Señora Navarro. ¿Puede explicar por qué documentos supuestamente creados en 2019 aparecen en un membrete diseñado en 2024? La compostura de Sofía se agrietó ligeramente. No sé a qué se refiere. Me refiero a esto. Patricia levantó su tablet mostrando uno de los documentos falsificados. El nuevo logo de su fundación presentado hace 6 meses aparece en documentos supuestamente creados hace 5 años. ¿Cómo lo explica? ¿Esas imágenes han sido manipuladas por quién? Por su hermana que según los logs de IT no tenía acceso a los archivos de diseño de la fundación. ¿O por usted cuyo portátil creó estos documentos el jueves pasado a las 14:47? La multitud se agitó. Otros reporteros se inclinaron hacia adelante. Oliendo sangre. Además. Continuó Patricia. ¿Puede explicar por qué 5 millones de euros en fondos de ayuda en catástrofes fueron transferidos a cuentas en las Islas Caimán? Cuentas abiertas con su pasaporte. Esto es acoso. Bramó papá. No vamos a quedarnos aquí. Señor Navarro. Es cierto que el concejal López amenazó con destruir a quien expusiera lo que llamó el acuerdo. Tenemos grabaciones. ¿Grabaciones? Me enderecé más. Patricia había encontrado más de lo que yo le había dado. La rueda de prensa se desmoronó en caos. Mi familia se retiró al interior mientras los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras lo captaron todo, su pánico. Su culpa. Su imperio derrumbándose en tiempo real. Mi móvil vibró. Mensaje de número desconocido, tu familia está en la oficina. ¿Quieren hablar? De verdad esta vez. Diego. Casi lo borré. Pero algo me hizo parar. Otro mensaje, la policía está aquí. También quieren hablar contigo. Esto es más grande de lo que crees. Contra todo instinto llamé a Patricia. Quieren reunirse, familia y policía. Es una trampa.
Dijo inmediatamente. Tu primo Diego está hasta el cuello. Alteró registros municipales para ocultar el rastro. Lo sé. Pero si la Policía Nacional está realmente allí. Lleva a Miguel. Aconsejó. Y graba todo. 1 hora después entré en las oficinas de la fundación con Miguel a mi lado. El espacio normalmente impecable era caos, cajas por todas partes. Agentes catalogando pruebas. Ordenadores etiquetados y embolsados. Mi familia se apiñaba en la sala de reuniones como refugiados. Cuando entré, Sofía se encogió de verdad. Laura. La agente Sarah Chen se levantó. Expresión neutral. Gracias por venir. Hemos estado revisando la evidencia que proporcionaste a los medios. Yo no. Por favor. Levantó una mano. Estamos más allá de negaciones. El forense digital es claro. Lo que necesitamos entender es el alcance completo de esta red. No digas nada. Ordenó papá. Pero su voz carecía de su autoridad habitual. La agente Chen se volvió hacia él. Señor Navarro. No está en posición de dar órdenes. Sus opciones son cooperación o esposas. La sala se quedó en silencio. Finalmente mamá habló. Voz pequeña y derrotada. ¿Qué quieres saber? Todo. Dijo la agente Chen. Empezando por la implicación del concejal López. Y así comenzó el verdadero desmoronamiento. No con discursos grandiosos ni enfrentamientos dramáticos, sino con admisiones tranquilas arrancadas de animales acorralados. Dieron nombres. Fechas. Cantidades. Una cascada de verdad después de décadas de mentiras. Me senté allí viendo cómo se disolvía la mitología de mi familia. Sintiendo algo que no esperaba, lástima. Parecían tan pequeños ahora. Despojados de su pretensión y poder. Laura intentó advertirnos. Susurró Sofía en un momento. Sin mirarme. Hace años. Dijo que los libros no cuadraban. Deberíamos haber escuchado. Demasiado poco. Demasiado tarde. Pero oírla admitirlo removió algo en mi pecho. Cuando el sol se ponía sobre Villahermosa, pintando las oficinas de la fundación en tonos de oro y sombra, me di cuenta de que la verdad que vi en aquella sala de almacenamiento era más grande que una traición familiar. Era sobre elecciones. Las que hacemos. Las que evitamos y las que al final nos definen. Ellos eligieron la codicia. Yo elegí la verdad. Y al final. Eso marcó toda la diferencia. 2 semanas después de que estallara la noticia. Un domingo por la mañana. Me planté en el aparcamiento de la parroquia de San Mateo. El edificio parecía más pequeño de alguna manera. Su fachada de piedra ya no imponente. Sino cansada. Cargada de secretos. La congregación había disminuido. La mitad de los bancos estaban vacíos mientras el padre Miguel oficiaba lo que sería su última misa antes de la jubilación forzada. Según el último artículo de Patricia, la policía no había encontrado prueba de su implicación directa. Pero la ignorancia no era inocencia cuando millones habían pasado por su parroquia. No estaba allí por la misa. Estaba allí por ella. Sofía salió sola. Con un sencillo vestido negro en vez de su atuendo de diseño habitual. Su Mercedes había sido incautado junto con el resto de sus bienes. Caminó hacia la parada de autobús. Entonces me vio. Durante un momento solo nos miramos a través del aparcamiento. Luego se acercó. Cada paso medido como si caminara por arenas movedizas. ¿Viniste? Dijo. Me lo pediste. Me había enviado un solo mensaje la noche anterior, iglesia después de misa. Por favor. Caminamos hasta el jardín memorial detrás de la parroquia donde placas honraban a miembros fundadores de Corazones Eternos.
Los nombres de nuestros abuelos estaban grabados en bronce de cuando la fundación significaba algo de verdad. Están aceptando acuerdos de culpabilidad, dijo Sofía en voz baja. Mamá. Papá. Diego. Condenas reducidas por cooperación completa. El concejal López ya está detenido. El juez Herrera ha dimitido. ¿Y tú? 5 a 7 años probablemente. Mi abogado dice que quizá consiga mínima seguridad si tengo suerte. Intentó reír. Pero salió roto. El naranja no es mi color. Nos sentamos en un banco mirando el jardín. El silencio se estiró entre nosotras. 38 años de rivalidad y resentimiento condensados en este momento. ¿Por qué? Pregunté por fin. Lo tenías todo. Belleza. Encanto. Su amor. ¿Por qué no era suficiente? Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no contestaría. Luego, porque nunca fue real. Su amor venía con etiquetas de precio. Cada regalo. Cada oportunidad. Cada favoritismo. Todo venía con expectativas. Sé perfecta. Sé rentable. Sé lo que necesitan que sea. Así que te convertiste en delincuente. Me convertí en lo que me criaron para ser. Se volvió hacia mí completamente. ¿Crees que lo tuviste difícil siendo la responsable? Prueba a ser la niña de oro. Tú podías tener principios. Yo tenía obligaciones. Tú tenías elecciones. ¿Las tuve yo? Cuando pude elegir. Cuando me hicieron firmar papeles de la fundación a los 18. Cuando me nombraron tesorera a los 25. Cuando me mostraron cómo funcionaba realmente el sistema y dejaron claro que mi estilo de vida dependía de seguir el juego. Podrías haber dicho que no. Como yo. Sacudió la cabeza. Tú pudiste alejarte. Laura pudo construir su propia vida. A mí nunca me dejaron ir lo bastante lejos para escapar. Quería discutir. Señalar todas las formas en que me había hecho daño. Todas las mentiras que había contado. Pero sentada allí en aquel jardín. Vi algo que antes me había perdido. Las dos éramos víctimas del sistema navarro. A mí me habían asignado el papel de chivo expiatorio. A ella el de niña de oro. Pero ninguno de los dos roles tenía espacio para quienes realmente éramos. Lo siento. Dije. Las palabras nos sorprendieron a las dos. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por no ver la tuya. Entonces empezó a llorar de verdad. No las lágrimas practicadas que había perfeccionado para manipular. Sino sollozos crudos y feos que sacudían todo su cuerpo. No la consolé. Todavía no estábamos ahí. Quizá nunca. Pero tampoco me fui. Aléjate ahora. Dijo entre sollozos. Repitiendo sus palabras de aquella noche en la parroquia. Eso intentaba decirte. Aléjate antes de que te destruyan también. Demasiado tarde para las dos. No. Se limpió la cara con la manga. Pareciendo más la hermanita que recordaba de antes de que todo se torciera. Tú eres libre ahora. Ya no pueden hacerte daño. Úsalo. Vive la vida que nunca nos dejaron tener a ninguna de las dos. Un coche se detuvo. Su abogado venía a llevarla a otra reunión con los fiscales. Se levantó, alisando el vestido con manos que temblaban ligeramente. Laura. Esa carta. La que te incriminaba la escribí yo. Pero nunca iba a enviarla. Fue idea de mamá. Su póliza de seguro. Solo quería que supieras que he terminado de ser su arma. Caminó hacia el coche. Luego se volvió una última vez. Preguntaste por qué no era suficiente su amor. Sonrió. Triste y sabia. Porque en el fondo siempre supe que tú eras la que lo merecía. Eras todo lo que decían valorar.
Honesta. Íntegra. Fuerte, y te castigaron por ello mientras me recompensaban a mí por ser débil. ¿Qué te parece como valores familiares? El coche se alejó, llevando a mi hermana hacia la justicia que la esperaba. Me quedé en aquel jardín hasta que el sol estuvo alto, pensando en verdad y familia. En los precios que pagamos por ambas. Mi móvil vibró. Miguel comprobando. Luego Patricia con actualizaciones sobre la ampliación de la investigación. Luego un número que no reconocí. Una mujer cuya hija había recibido una beca real. Quería darme las gracias por exponer el fraude antes de que más familias sufrieran. Tenía una vida a la que volver. Una carrera que reconstruir. Un futuro que por fin era realmente mío. Pero primero volví a caminar por la parroquia una última vez. Pasando por el santuario donde nos bautizaron. Por las aulas de catequesis donde aprendimos sobre el bien y el mal. Pasando por la sala de almacenamiento donde por fin vi la verdad. En el aparcamiento encontré mi coche. Mi propio coche. Comprado con mi dinero. A mi nombre. Sin ataduras. Sin condiciones. Sin obligaciones familiares. Mientras salía de Villahermosa pensé en las palabras de Sofía. Se equivocaba en una cosa. No había recibido todo lo que merecía. Ninguna de nosotras lo había hecho. Habíamos recibido lo que habíamos elegido. Lo que habíamos permitido. Lo que nos habíamos convertido. Pero tenía razón en lo demás. Yo era libre ahora. Libre para elegir algo distinto. Y entonces vi la verdad. No la fea verdad de aquella sala de almacenamiento. Sino la hermosa que había más allá. A veces la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño. A veces es simplemente negarse a ser destruido. A veces es alejarse. No con miedo ni rabia. Sino en libertad. Y finalmente. Después de 38 años. Eso fue exactamente lo que hice.